que respecta al sistema de vuelo tenemos muchísimas falencias en lo que es seguridad. Lo estamos viendo otra vez más con otro lamentable accidente en lo que respecta a búsqueda y salvamento. La aeronave se declara en emergencia y tenemos un periodo de 2 o 3 horas. Es más, tenemos todo un día en donde no se acercó más que gente, como dijo el intendente, bomberos voluntarios, gente que acude por humanidad. Pero un sistema organizado que acuda en la búsqueda de ese avión, que acuda al salvamento de esas personas, lamentablemente en la Argentina, y no es de ahora, hace muchos años que no la tenemos. Es decir, no estamos técnicamente preparados para reaccionar frente a un accidente. No, tenemos muchísimos lamentables accidentes en donde no existe una reacción de búsqueda y salvamento más que la colaboración de todo el quehacer aeronáutico que colabora por humanidad y además porque hasta el Código Aeronáutico nos obliga a acudir en caso de un pedido, pero un ente o un organismo que sea el que coordine, tenga sus propios aviones, helicópteros, personal idóneo al respecto, lamentablemente no lo tenemos. Enseguida quiero compartir con Carlos y con Claudio esto que nos decía el responsable de una asociación de aviación respecto a que no estamos preparados para reaccionar frente a un accidente. El piloto se declara en emergencia y pasaron 2 y 3 horas. La última comunicación de la compañía de aviación de Sol Líneas Aéreas se recibió un poco antes de las 9 de la noche y luego la propia compañía de origen rosarino emitió un comunicado que allí vamos a compartir. A las 8:30 de la noche, Ezeiza, y me van a ayudar Carlos y Claudio, se declara en posición ECOPA. ¿Qué es, Claudio, posición ECOPA? Bueno, posición ECOPA es una posición radioeléctrica que es de notificación obligatoria, en la cual el piloto, cada vez que al transitar justamente por ese punto, tiene que informar a la torre de control, en este caso a Ezeiza, que está en esa posición y a una determinada altura. Esa es una posición de control. Es decir, le dice dónde está, para decirlo torpemente. Correcto, le dice la posición, el lugar donde está. La otra posición que se informa, Comodoro Rivadavia, en la torre de control, a las 20:38, corríjame Carlos si meto la pata con la terminología, se informa que pide descenso de nivel de 19.000 pies a nivel de 14.000 pies por engelamiento. Esto es que le dice, el piloto advierte que tiene problemas con el hielo. Sí, suponiendo, y no hay por qué pensar otra cosa, en la veracidad de este dicho, evidentemente el piloto debe haber advertido alguna anormalidad y si dice por engelamiento no deberíamos por qué pensar en otra cosa para pedir un descenso. Vamos a sacar el tema del engelamiento para no aburrir al público. Sí. Si por ejemplo un avión pierde un sistema de aire, necesita descender para volar en una condición que le permita mantener la presurización. Es un caso similar en el cual el piloto pide un descenso a un nivel que sea adecuado para que con un sistema el avión pueda seguir operando. Digo, para mantener este buen criterio de no hacer análisis sobre el accidente y sí por cuestiones que por similitud llegamos a la misma conclusión, siendo que el avión tiene esta capacidad de decir, en este caso el piloto ha pedido un descenso por alguna particularidad. Por algún motivo, o sea, pide bajar. Sí, sea porque necesita menos temperatura, por lo que fuera. La tercera posición, a las 20:45 en la torre de Comodoro, posición SECMA. Claudio, ¿me ayuda? ¿Qué es la posición SECMA? También es otra posición radioeléctrica donde está notificando el avión y el piloto en qué posición está para que el control tenga conocimiento de su posición. O sea, es como ubicar a la torre qué está pasando. Exactamente. Pregunto desde la ignorancia, ¿posición SECMA implica que hay emergencia o no? No, es una posición radioeléctrica, es como si fuese, no sé, estamos pasando por la ruta 2 hacia Mar del Plata, por Chascomús, y digo, estoy en Chascomús. Es decir, no me determina que yo estoy en posición SECMA, estoy en problemas. No, me dice dónde estoy. Es una posición. Debería agregar aquí, quizás para entender un poquito mejor lo que dijo el colega, que esto de que nosotros tengamos que dar las posiciones es para que el control sepa por dónde estamos. Claro. Sería mucho más simple si el país estuviera absolutamente radarizado, porque la realidad es que si el país hubiera estado radarizado, no hay necesidad o esto sería un sobrecontrol,
porque nos estarían viendo en una pantalla. Claro, o sea, los veo tanto a Carlos como a José asintiendo. Es que justamente es el tema, lo que vos estás nombrando en este caso y lo están refrendando, es que nosotros estamos notificando radialmente una posición que vos preguntabas si tenía algún significado. Son nombres que se le colocan a distintos lugares. Justamente yo tomé nota de lo que estabas preguntando, que es una posición radial, es una posición en la cual el piloto está informando a un control sobre que está sobre determinada posición. Es importante lo que él está diciendo, porque si esto hubiera estado radarizado el país, la posición lo único que hace es acompañar o ayudar, porque ya el control nos estaría vectoreando, nos estaría viendo. Al revés. El avión le dice a la torre por dónde está. Si hubiera radares, la torre sabría claramente dónde está el... Te digo más, en ciertos lugares del mundo, ejemplo Estados Unidos, no es necesario notificar las posiciones, sino simplemente lo que se hace es cambiar de controles en cambios de frecuencia, y lo único que se dice, estoy con usted en tal frecuencia, buenas tardes y nada más, porque me están mirando por y el evita radar. el estrés del piloto, me imagino. O sea, debe haber un estrés fenomenal, exacto, tener que decirle al piloto... Todo el trabajo, pero no nos vayamos a Estados Unidos, nuestros vecinos, Uruguay, Chile, Brasil. Todos tienen radares y todos los tienen controlados. Hay una última posición que creo que todos hemos aprendido de este Mayday, último contacto. ¿Qué quiere decir, Carlos, Mayday, en términos de ustedes? Que está en una situación de emergencia. Mayday es emergencia. Emergencia total. O sea que hay, insisto, no queremos evaluar este accidente, pero sí nos dimos cuenta que hay, ubica a dónde está el piloto, pide bajar por algún motivo, y que luego a las 20:50 está en emergencia. Si yo digo, este relato es correcto, no estoy... Y es más grave todavía, porque el Mayday no lo escucha Comodoro. Comodoro Rivadavia. El que lo escucha es otra aeronave que está volando hacia Comodoro Rivadavia. ¿Y por qué es distinto? Las comunicaciones aeronáuticas son con equipos VHF, con, digamos, comunicación lineal. Si yo lo veo me puedo comunicar, si no, no. Para un control que está en tierra, el alcance es muy corto, con lo cual hay toda una serie de repetidoras, de antenas repetidoras, a lo largo de todo el país. Ese sistema de repetidoras tiene 30 años, por lo menos. Estamos hablando de que en el país no existe inversión en aeronavegación en los últimos 30 años. A ver si lo sigo, digamos. Mi torpeza con la ciencia exacta es fenomenal. No, es que lo que quiero es que quede clarito. Tenemos, si estuviera alto el avión, lo tomaría la torre. Porque oficia de antena el avión. Cuanto más alto está, oficia de propia antena. Al estar bajo, no tenés esa propiedad de la antena. Claro, entonces, al Mayday ser tomado por otro avión es que estaba muy abajo. O sea, estaba muy cerca del piso. Digamos, muy cerca, en términos, ¿de qué altura podemos hablar? No se puede hablar. No se puede hablar. Pero lo grave es que el sistema de reaba, y que nos debe asegurar las comunicaciones en ambos sentidos, no funciona. Por eso tenemos tantas demoras en el tránsito aerocomercial habitual. Cuando uno escucha que hay demoras por tránsito aéreo, son producto de esto. O sea, el controlador dice, porque tenemos problemas de comunicaciones. Agreguemos porque no hay radar que me detecte. Yo tengo que esperar que el piloto diga, tras que conduce el avión, que tiene que llevar las contingencias propias, encima le tiene que avisar a la torre a dónde está. Es una sobrecarga de trabajo. Tal cual. Y además el control se debe imaginar dónde está sin tener una pantalla donde lo ve. O sea, hace un seguimiento en un papelito. Y con el radar... Y esto es literal. A mí me gustaría explicar pues, para mí, digamos que no es que me da más temor, pero digo, con un papelito sí. O sea, yo estoy y le digo posición ECOPA. Entonces el señor anota en un papelito. Sí. ECOPA. Lo que hace es justamente que si se llegara a dificultar el radar, lo tiene agendado. Yo quería agregarte un detalle sobre el Mayday. Si esta aeronave emitió el Mayday y lo tomó otra aeronave, compañeros nuestros de vuelo lo escucharon, significa que si no hubiera estado esa aeronave en ese momento ahí, el control nunca hubiera escuchado el Mayday. O sea, no tendríamos ese dato que ahora estamos evaluando. Tal cual. Exactamente. Y es justamente refrendar que la REAVA no funciona. Porque si el servicio de las antenas de comunicaciones de repetidoras. Claro. Entonces, insisto en el punto, si en ese momento esa aeronave justo dio la casualidad de que estaba ahí, pudo retransmitir lo que estaba escuchando, si él no hubiera estado ahí, nunca nos hubiéramos enterado de una casualidad nos va a ayudar a entender lo que pasó. ¿Ibas a decir, Carlos? No, yo quería poner, para sustentar lo que creo que estamos los 5 de acuerdo, y toda la aviación de acuerdo. Todo esto que ha pasado lo voy a traspolar a una cosa muy simple, que es
poder ver lo que está pasando. Si el control tiene un sistema de radar que ve cuál es la trayectoria, no de este avión, de todos los aviones, a esta visión que es en una pantalla, tal cual como si fuera un GPS para el auto, digo. Los aviones están provistos de un instrumento que tiene la posibilidad de fabricar 4.096 claves. Una de esas claves es la clave de emergencia, que solo la puede poner aquel que esté en una situación de emergencia como esta famosa del Mayday. Claro. La diferencia, ¿cuál hubiera sido? Todas las comunicaciones que nosotros hacemos para trasladarnos de un punto al otro, Sí. ECOPA y demás, no se harían. Claro. Porque automáticamente uno pondría un código Y ya que está. el que está en tierra con Lo ve solo leer el directamente. código. Sí. Y en el caso de que, del infortunio que ha Sí. tenido este lamentable accidente, hubiera puesto el código de emergencia y no teníamos que estar pensando Y automáticamente se si había detecta. un colega en la Bueno, proximidad. yo ya noté dos problemas. El primero de la asistencia post tragedia y la ausencia de radares. Me gustaría, insisto, no vamos a decir se cayó por engelamiento. No. Pero a ver, Te quiero hacer un entendamos- comentario a ver si nos ayuda con esto, Claudio. Esto es una animación de lo que sería, no en este caso, en un caso de análisis, lo que es el engelamiento. Nos van explicando, ahí va el avión volando y evidentemente vemos gotas de agua o de humedad y una temperatura baja. El hielo se acumula en las alas, la superficie de la cola, y a medida que la carga del hielo crece, el piloto debe mantener la elevación. ¿Qué es mantener? O sea, debe mantenerse arriba. Claudio. No, ahí te explico. Es decir, cuando un avión entra en una zona de engelamiento, como en este caso, hay aviones que tienen dos sistemas. Un sistema preventivo, Sí. ¿no es cierto?, que es de antihielo, que es por calefacción por aire, que eso lo colocamos antes de entrar en estas condiciones y hace que el hielo no se forme. En el caso de la aeronave de Sol o aeronaves de este tipo más pequeños, tiene un sistema de botas deshieladoras. ¿Cómo funciona el sistema? Ahí el piloto tiene que dejar que se forme una pequeña capa de hielo, no muy gruesa, porque se tiene que formar el hielo, porque el piloto le manda la orden al sistema neumático para que infle esas botas desheladoras y produzca el quiebre de Y esa saque el capa de hielo y lo saque. Claro. Ahí lo veíamos, ¿eh? Claro. Ahí se ve Esas son claramente las botas. cuando... Esas son las botas botas desheladoras. Eso es un agujero. A veces ahí se infló y ahí se fue. Y se fue. Claro, ahí se ve claramente que había una capa de hielo y se va. Claro. Ahí se va a Entonces, ver de vuelta. Se infla y... el piloto tiene que monitorear, ver la acumulación de hielo y ejecutar un procedimiento que es tocar un switch o un botón para el inflado de las botas y que el hielo desaparezca. Y esto es un control casi permanente en la medida que uno va volando, ¿no? Y bueno, y esto, los aviones, por supuesto que los Saab 340 tienen el... Sí, lo tienen, sí. Claramente. Lógicamente. Hoy escuché en algún lado que el SAP 340 fue fabricado en un lugar frío y que por esa razón tenía las botas desheladoras. Y me causó gracia porque con ese criterio los bandeirantes que se fabricaron en Brasil Claro. No tendrían que tener botas desheladoras porque Hace calor. están trabajando en el trópico. Tenga piedad con los periodistas. No, es que no hablo, es que con esto estamos tratando de que entiendan de que las aeronaves se utilizan en todas las partes del mundo, no Claro. están preparadas para un lugar específico. Después hay aeronaves específicas de esto, pero en la aviación comercial la bota desheladora, tanto Claro. en el SAP como el bandeirante, perdón, me estoy No, metiendo no, en no, lugares que no no, me no, corresponden, no, está perfecto, pero estoy no. poniendo el ejemplo grosero de lo que significa una cosa con respecto a la Lo otra. que quiere decirle, le quiero hacer una aclaración, está muy bien dicho lo que dice, es decir, el avión, lo que tiene que entender el público en general es que nosotros volamos, ¿no?, en el aire. Y en el aire, a medida que subimos, la temperatura disminuye con la altura y nos encontramos con nubosidad. Lo que quiere decir es que independientemente que estemos volando en el Ecuador, Claro, que sería la está zona más preparado. caliente, en Argentina o hacia el Polo Norte o hacia el Polo Sur, en cualquier circunstancia de un aeropuerto a otro nos vamos a encontrar con una zona de posible engelamiento o con nubosidad con temperaturas inferiores a 0 grados donde se produce este fenómeno, ¿no? Si todos los aviones de toda parte del mundo se fabrican para volar con sistemas que puedan volar en zona de engelamiento. Me quedé pensando en lo que decía Carlos respecto del rescate frente al siniestro. No llega a destino un avión. ¿Quién tiene que ir a buscar qué pasó con ese avión? El procedimiento legal contemplado en el reglamento de vuelo o en el código aeronáutico estipula que si a los 30 minutos de que la aeronave no llegó al destino, se declara la etapa de inserfa. Inserfa. Hay incertidumbre sobre la
ubicación de la aeronave. Pasados esos 30 minutos, viene la etapa de alerfa. Alerfa dice alerta. Se comienzan a preparar, supuestamente, los medios de búsqueda y salvamento. Pasados esos 30 minutos, o sea, a la hora, se declara la DETRESFA, o sea, la destrucción o la presunción de destrucción. Este sistema antiguo, pero real, estaba sustentado en que muchas veces no había radares, no había comunicaciones fiables, entonces uno decía, bueno, entre tal punto y tal punto se puede perder. Hoy por hoy todas las aeronaves tenemos GPS, hoy por hoy es reglamentación que todas las aeronaves tengan un aparato llamado ELT, o sea, un localizador, que le transmite la señal automáticamente cuando la aeronave sufre un accidente a un satélite y da la ubicación exacta con 18 metros de error. Claro. Tengamos en cuenta que este avión mide 30, o sea, en menos de lo que mide el avión. Mide el avión, lo Ahí ubica está. geográficamente Lo entiendo, un GPS. lo entiendo. Entonces, lo que es búsqueda ya no debería existir. Claro. Carlos, uno veía también, de la pura ignorancia, las imágenes de Praguanilleu, que las vamos a ver. Ahí están. Estas son las imágenes de lo que se encontró. Y lo primero que dice un lego, como el que habla, es: no quedó nada, es normal, es lo que habitualmente sucede cuando se siniestra un avión. Lo que pasa es que no es normal que esté este siniestro. Digamos, yo quiero un escalón atrás. No es normal, que esto es una tragedia de la cual todos estamos aprendiendo. Yo siempre digo que en la aviación no se busca quién, sino qué es lo que pasó. Y en realidad con los colegas, y creo que hay un criterio bastante consensuado en esta materia, nosotros no buscamos responsables, buscamos